con las intervenciones que me antecedieron se ha ido describiendo y develando lo que es el verdadero programa de la oposición. Este programa tiene además sus antecedentes en otros programas. Recordemos el decreto de Carmona en el año 2002 y resulta que de los 400 supuestos expertos que participaron en la elaboración de la primera propuesta suscrita para las primarias, por lo menos 100, entre una cuarta y una tercera parte, fueron firmantes de ese decreto. Y nosotros ya pudimos observar cómo se dibujó en apenas 2 días lo que iba a ser un gobierno de la oposición, en aquel caso fruto de un golpe de Estado, y en este caso pretenden que sea a través de un triunfo electoral, pero con el mismo objetivo: destruir la revolución bolivariana, implantar la contrarrevolución, y eso en un país donde se ha avanzado en conquistas sociales, políticas, de soberanía, de independencia, de organización y desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia del pueblo. Eso no es posible sin generar una situación de confrontación muy grave, a menos que planificaran llevar adelante esa especie de transición de la que han hablado por cuentagotas hasta que pudieran tener las condiciones favorables para terminar de asestar el golpe, digamos, mortal, ¿no?, al proceso revolucionario. También hay un antecedente que es el programa o el proyecto que ellos elaboraron para el referéndum revocatorio, al cual le llamaron Consenso País, muy cerquita de lo que fue la experiencia del golpe de Estado, y que también tenía esos contenidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa multiplicidad aparente de programas o distintas versiones? Bueno, porque ellos no tienen la posibilidad, con esta revolución bolivariana y con el tipo de conciencia que se ha implantado en una gran parte de la población, de poder presentar ese programa con todas sus características, porque eso sería evidentemente rechazado de manera tajante por la gran mayoría de la población. Sin embargo, es la política que está aplicando globalmente el imperialismo en esta situación que se habla de crisis, pero al mismo tiempo es una ofensiva contra los derechos y las conquistas de los pueblos, como lo que está haciendo Rajoy en España con el paquetazo que se viene aplicando allá y que tiene características similares a lo que se señala que serían las medidas contenidas en el programa de la MUD. David de Lima, que fue uno de los señores que desde sus propias filas de la oposición presentó recientemente la denuncia sobre el verdadero programa que estarían ocultando, por esa misma razón lo rebautizó a Capriles Radonsky como Capriles Rajoy. Capriles Rajoy. Le queda la R allí bien puesta de paso, ¿no? Y es muy difícil concebir que la oligarquía, la burguesía proimperialista, retomando el control del Estado, pueda aplicar una política diferente. Eso serían obviamente los dictados. Y efectivamente está allí, ¿no? Ya ha salido una versión del programa, están circulando por internet, está el libro que acaba de presentar también el sociólogo francés Migus, el PDF está circulando, pero ya desde
el primer trimestre del año se hablaba de elementos del programa de la MUD, de la oposición. Yo conseguí, por ejemplo, un material en Aporrea que data de esos primeros meses, donde señala algunas perlitas. Dice, los compromisos sociales cada vez mayores que este gobierno ha asumido sin la planificación y la sostenibilidad en el tiempo han creado mayor rigidez en el gasto presupuestario, misiones y grandes misiones, pagos de pasivos laborales, entre otros. Hace que estos no sean suficientes para cubrir los gastos, haciendo inviable aquellos programas que no generen bienes y servicios. Caso de las misiones lo ponen entre paréntesis. Obviamente están planteando aquí, aunque lo niegue una y otra vez Capriles Radonsky, una eliminación de las misiones, porque aún aplicando esas tarifas de las que habla el compañero Verdiu, eso ya cambiaría la naturaleza de las misiones, ya serían un servicio pago, privatizado, que progresivamente pues se iría perdiendo, ¿no? Otra de las perlitas es estructurar los equipos intergubernamentales para la instrumentación de la transferencia de servicios y recursos en el marco de las competencias concurrentes, especialmente en las áreas de educación, salud pública, deportes, turismo, vivienda y desarrollo económico, con especial atención a áreas donde la iniciativa privada es más eficiente en la asignación de recursos. Están planteando entonces transferencia de servicios en áreas que tienen que ver con satisfacción de necesidades y también ejercicio de derechos sociales, para que sean manejados por la iniciativa privada. Otra de las perlitas es necesario suspender sin afectar a los que ahora lo reciben, entre paréntesis, el esquema de subsidio a la vivienda implementando en esta misión, ya que resulta imposible para un nuevo gobierno seguir subsidiando gran parte de esta, tomando en cuenta la proyección del déficit habitacional hasta el año 2020. Esta reorganización incluye la participación activa de la banca privada. Entonces, si dicen que no van a afectar a los que ahora reciben el beneficio, es porque no pueden echarse encima a ese electorado, pero están planteando un cambio justamente de las políticas que han permitido que esas personas se pudieran beneficiar de viviendas dignas en la actualidad. Y lo que están abriendo aquí es el camino para nuevos negocios con banqueros, como los banqueros prófugos, el retorno de créditos indexados, las cuotas balón y esas políticas económicas y esos mecanismos que fueron derrotados dentro de la revolución bolivariana y donde participaron movimientos sociales, entre ellos sectores de las clases medias que se beneficiaron ampliamente. Uno se podría preguntar, bueno, pero si fue así, ¿por qué en algún momento se cambiaron de bando? Porque todavía hay una persistencia de elementos de la hegemonía política y cultural de la burguesía y que hacen pie y echan raíces también sobre inconsistencias, inconsecuencias, errores o malas prácticas de la burocracia de Estado, que lleva a que no se cumpla el cambio del tipo de relaciones en comercio internacional, poniendo el eje en las relaciones y el intercambio con los Estados Unidos, no apuntar hacia la integración y el intercambio entre los países latinoamericanos sobre la base de otras condiciones, y esto incluyen también otras cosas, se meten allí con la naturaleza de la Fuerza Armada para destruir las
políticas cívico-militares que se han dado dentro. Igualmente en el terreno del poder popular, de los medios comunitarios alternativos, por ejemplo, como fiscalización exhaustiva para sacar de circulación todas aquellas emisoras que consideren que están funcionando ilegalmente, porque consideran que ese es un ámbito de ilegalidad. Pero por otra parte se están planteando la devolución de las concesiones y frecuencias a RCTV y digamos volver a fortalecer el monopolio de los medios de comunicación privados. Es decir, si nosotros nos dedicáramos en este periodo de tiempo que queda a desarrollar buenos debates que contrasten este planteamiento y este programa con el discurso que maneja el candidato y también con el programa que ha presentado el presidente Chávez, podríamos esclarecer muchas cosas, ¿no? Ahora bien, está obligado a enmascarar este programa y mimetizarse porque tenemos una revolución, está la revolución bolivariana, y entonces lo que adopta es una caricatura del discurso social de Chávez, que le ha salido de paso muy mal. Nada de lo que promete Capriles, absolutamente nada, supera a lo que ya se ha hecho en el marco de la revolución bolivariana. Absolutamente nada. Entonces, lo que están trabajando es con prejuicios y están trabajando con descontentos e incomodidades de algunos sectores. Ahí es donde nosotros tenemos que revisar cómo podemos hacer para contrarrestar esto, porque si se trata de ganar a los sectores indecisos o a los niní o a los sectores del voto blando, nosotros tenemos que ver qué es lo que no está funcionando de este lado, que hace que ellos puedan permear con su discurso y enmascarar este programa de esa manera. Ahí nosotros tendríamos que decir, creo yo, que la aplicación de un programa neoliberal, o por lo menos de algunas medidas, de algunas políticas, no depende exclusivamente de la llegada al gobierno y de la toma del poder. Porque si la burguesía mantiene la hegemonía del capital en Venezuela, si mantenemos todavía un sistema capitalista que no hemos terminado de derrumbar, si la economía privada ha crecido incluso a pesar de las nacionalizaciones más que la economía pública, por lo menos así lo plantean las investigaciones de Víctor Álvarez en sus libros, con estudio profundo, aún a pesar de las nacionalizaciones y de las políticas que se han aplicado en revolución en relación con la economía social, sigue creciendo más la economía privada que la economía pública. Cuando a un burgués que le estatizan su empresa le dan una indemnización, invierte eso y lo multiplica en otras empresas privadas que multiplican el capital y se multiplica la explotación a los trabajadores. Nosotros eso tenemos que revisarlo. Y hay rezagos de las políticas liberales que nosotros no hemos terminado de deslastrar. Nosotros seguimos teniendo un IVA, fue del 16%, bajó al 9%, llegó al 11%, al 12%, bueno, en España lo están poniendo ahora al 21%. ¿Qué vamos a decir? Que tenemos el premio de consolación porque solo pagamos el 12% aquí. Es un impuesto que se aplica sin distingo a todo el mundo independientemente de los recursos que tenga. Y se aplica directamente al consumo. Uno lo paga por comer, por ir a una fuente de soda y comerse algo para pasar el día. Entonces tenemos rezagos de las políticas neoliberales. Tenemos también rezagos que, aunque no se correspondan con las políticas oficiales del gobierno, tienen que ver con las prácticas de una burocracia que no termina de implementar los cambios y que muchas veces sabotea políticamente desde adentro y desde sus posiciones en el aparato del Estado al proceso de la revolución bolivariana. Cuando vemos los retrasos de años
para terminar con la tercerización, para incorporar a los trabajadores que estaban en esa situación, para acabar con las contrataciones en el sector público que no tienen estabilidad verdadera, la prolongación sin discusión de contratos colectivos, que ahora el presidente acaba de hacer el compromiso de que se va a ir a la discusión a fondo de todos esos contratos con los trabajadores para saldar deudas que hay con la clase trabajadora y para hacer justicia con la clase trabajadora. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son de alguna manera resistencias del capitalismo y elementos de las políticas neoliberales que quedan todavía dentro de la revolución bolivariana y que nosotros tenemos que plantearnos acabar en un próximo periodo de gobierno, pero tenemos que marcarle claramente esa perspectiva a los que hayan podido ser heridos en su sensibilidad o hayan sentido que la revolución no les aportó todo lo que esperaban. Por eso es que podríamos nosotros ganar a esos electores y terminar de enterrar este fraude, esta trampa de la oposición. Si nosotros no hemos terminado de desmontar el Estado burgués y si tenemos todavía una economía capitalista que no ha terminado de implantar, por ejemplo, el control de los trabajadores y las comunidades sobre las empresas, que no ha terminado de crear todavía empresas de producción social con esa participación en las áreas fundamentales de la economía, entonces nosotros somos vulnerables porque a través de sus manejos del mercado, a través de el comercio exterior, a través de las acciones del capital financiero, más allá de que hemos nacionalizado bancos que siguen controlando una buena parte de la banca, ellos nos inoculan lo que está sucediendo con la economía capitalista a nivel internacional. Eso está contenido, pero hay momentos en que generan escasez, hay momentos en que han generado escaladas inflacionarias, sigue habiendo explotación de los trabajadores en las empresas capitalistas que tenemos y hay plusvalía. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el capitalismo no solamente tiene la opción neoliberal, ha sido derrotada la opción neodesarrollista o la opción keynesiana, que no es la que se está aplicando ahora. Pero nosotros vivimos 2 gobiernos de Carlos Andrés Pérez y hablamos de el que provocó el Caracazo con el paquete neoliberal, pero antes hubo otro, en otra etapa, que nacionalizó la industria petrolera y que aplicó políticas populistas, entre comillas, donde se seguía explotando a la clase trabajadora, pero donde tiraron algunas migajas, como por ejemplo la política de supuesto pleno empleo, colocando a la gente a manejar los ascensores en todas partes, o la apertura de las playas privadas, o los baños de acceso al público que no existían en los restaurantes o en las fuentes de soda, y nacionalizan el petróleo pero dejan el artículo 5 de las empresas mixtas, y la izquierda de ese tiempo luchó contra lo que llamó la nacionalización chucuta, y nosotros todavía tenemos un esquema y un discurso de economía mixta. ¿Para qué? Para que no se nos venga encima la burguesía y se crea que nosotros no vamos a hacer la revolución completa, pero al mismo tiempo ese mensaje se lo estaríamos dando al pueblo, de que la cosa no va hasta donde tiene que ir. Entonces, eso es bien importante, porque además estamos metidos en un mundo capitalista, en el marco incluso de nuestros esfuerzos por la integración latinoamericana. Acabamos de ingresar en el Mercosur, pero el Mercosur tiene un TLC con Israel, y está discutiendo un TLC, un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea. Esa Comunidad Europea donde está ocurriendo lo que ya sabemos, donde están aplicando esos planes de ajustes brutales, ¿qué es lo que nos va a llegar aquí? ¿Qué es lo que se va a filtrar si nosotros permitiésemos, si derrotamos el ALCA? ¿Acaso el ALCA es porquera con Estados Unidos? Y un tratado de libre comercio con las naciones de la Comunidad Europea, ¿qué representaría? También tendríamos que dar esa lucha. Lo que estoy queriendo decir con esto, que no solamente es con un gobierno de la MUD que se puede aplicar un programa de la MUD, la burguesía, sin estar en el gobierno directamente, por su propia fuerza económica
y política que todavía tiene y por su incidencia sobre la burocracia de Estado, aplica elementos de ese programa en contra de la revolución. Pone a nosotros en riesgo y genera también que haya sectores que se confunden o que se desvuelven o que en algún momento disminuyó la votación. Por lo menos esta es mi interpretación de qué es lo que puede haber pasado con esos votos que tuvimos y después se perdieron y que esperamos estarlos recuperando, sobre todo con estos graves errores que está cometiendo la oposición en la actualidad. Así que esto replantea la discusión sobre nuestro modelo y como creo que ya debo estar terminando el tiempo, me parece que sería un gran mensaje la retoma de esas 3 R que se plantearon al cuadrado y la discusión sobre la necesidad de afrontar el problema del burocratismo y del incumplimiento del programa del presidente en las acciones que se llevan adelante en muchas de las instituciones públicas. Si nosotros recibimos el mensaje de que vamos a pelear a fondo contra las deformaciones burocráticas, que vamos a radicalizar la revolución y que vamos a acelerar la transición al socialismo, la ruptura con el capitalismo, explicando lo que eso implica, creo que nosotros podemos ganar muchas más voluntades para el triunfo del presidente Chávez y para la derrota definitiva de la derecha.